Bueno, buenas noches para todos los que nos están acompañando la noche de hoy. Gracias por conectarse. Feliz de que nos acompañen en este webinar, el segundo episodio de una serie de webinar que hemos denominado 8x1. ¿Por qué 8x1? Porque vamos a hablar de 8 puntos relativos a un tema, a un proyecto o a algún aspecto interesante que esté pasando en el mercado de bienes raíces en el sur de la Florida. Qué bueno que nos están acompañando. Por favor, si nos pueden decir por el chat desde dónde nos acompañan para saludarlos y luego comenzamos en unos minutos en el seminario. Aquí de Guatemala, bienvenido, Caleb. Gracias por acompañarlos. De Guatemala, qué bueno. Ecuador, gracias, Jennifer. Gracias por acompañarnos. Y de Chile, de Colombia, de Venezuela, Honduras, wow, hoy tenemos casi toda Latinoamérica, Perú, toda Latinoamérica aquí presente, todos pendientes de este tema. Es que yo sé que es un tema caliente, es un tema que a todos los inversionistas de Latinoamérica nos crea de verdad mucha tensión. De Honduras, Juan Boaldra, de Santa Marta, Colombia, Ray, bienvenidos. Muchas gracias de verdad por unirse al día de hoy. Van a ver que de verdad que vale la pena que se hayan conectado porque les vamos a dar mucha información de valor que además les va a servir para tomar sus decisiones a corto o mediano plazo. Eso es importante. Gracias por acompañarnos. Aline de Honduras, bienvenido. Bueno, ya sin más, ya son las 7:36. De Hialeah, gracias Gregorio por acompañarnos. También presente la ciudad de Miami, qué bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, quiero empezar este webinar, diciéndoles que somos un grupo de agentes de bienes raíces radicados aquí en el sur de Florida. Mi nombre es Claudia Millán. Soy broker en bienes raíces aquí en Miami específicamente hace más de 7 años y estoy acompañada el día de hoy con 8 excelentes panelistas, especialistas en clientes extranjeros, personas que no solo venden propiedades, sino que son asesores inmobiliarios y eso es importante. Y bueno, en el transcurso del webinar les vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero que sepan que todos son personas súper calificadas y que nos van a estar dando el día de hoy muchos tips interesantes para el día que ustedes decidan hacer su primera inversión inmobiliaria aquí en Florida. Okay, buenas noches. Bueno, aquí están los nombres de todos nuestros compañeros. Más adelante, en cada una de sus exposiciones, ustedes van a ver abajo, a mano derecha, van a ver un código QR, que llamamos aquí QR, y ustedes abren su cámara del celular y cuando les salga un mensajito amarillo de un link, le dan al link y ese link los va a llevar directo al WhatsApp de cada uno de los panelistas para que lo tengan guardado si más adelante quieren hacer una pregunta, quieren más información, quieren ahondar en algún tema que este panelista tocó, bueno, ahí tienen esa opción. Y por supuesto al final les vamos a dar los emails también si quieren o una asesoría más personalizada. Okay, entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy. Lo primero, por favor, si podemos pasar a la primera diapositiva. Quiero presentarnos un poquito. Todos nosotros trabajamos para una empresa que se llama Redpoint USA, una empresa que tiene más de 16 años de experiencia en el sur de la Florida y está especializada en atender y apoyar a los inversionistas extranjeros, a todas aquellas personas que como ustedes han querido y tienen el interés de hacer su primera inversión en Florida. ¿Para qué? Para proteger su patrimonio, para protegerse de los cambios, de las fluctuaciones de la moneda en su país, para proteger de los vaivenes económicos y sociales que pasan en todos nuestros países de Latinoamérica y que afectan definitivamente nuestro patrimonio. Entonces, esta empresa
que todos, la mayoría, diría que el 99% somos latinos que venimos de nuestros países, nos hemos dedicado a ayudarlos a todas esas personas que quieren hacer esa inversión. Y no solamente tenemos servicios, obviamente, de ubicarles la propiedad que más se adapte a sus necesidades, sino que los podemos ayudar, como dice este círculo aquí, en una gama de servicios que los ponemos, que son aliados de nosotros, y los ponemos en contacto con ellos. Por ejemplo, tenemos aliados en la parte comercial, tenemos personas que los ayudan si quieren comprar un negocio, comprar una bodega o alquilar, si quieren empezar un tipo de negocio aquí en el sur de la Florida. Tenemos servicios de abogados relacionados con nosotros que los pueden ayudar si quieren tener información financiera, información de inmigración. Todo lo que tenga que ver con inmigración, tenemos abogados para que los ayude. Tenemos un servicio de administración de propiedades, ¿ok? Una vez que usted compre su inversión, tenemos una empresa afiliada que lo ayuda en el manejo de su propiedad, porque obviamente usted, como no está aquí en el sur de la Florida, necesita a alguien que se encargue del día a día de la propiedad. Tenemos una parte, como les dije, división de negocios. Y bueno, sin más, aquí está mi código de QR. Y aquí, como les dije, abren en cada uno de los panelistas en la cámara y pueden acceder al WhatsApp de este panelista. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces ya. Vamos a empezar con el tema, lo que nos trajo hasta aquí, para no hacerlo esperar ni un poquito más. Entonces, la gran pregunta, y lo que sale en los periódicos todos los días, en los portales de noticias: se avecina una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Y bueno, específicamente nosotros vamos a hablar obviamente de Florida, porque es nuestra área de trabajo y en lo que nos hemos especializado, pero definitivamente es algo que se replica a todos los niveles de Estados Unidos. ¿Ok? Se avecina una crisis inmobiliaria. Para empezar con estos puntos, nos va a acompañar nuestra primera panelista, Wendy Chagua. Buenas noches, Wendy. Cuéntanos, ¿qué Buenas noches, buenas nos puedes noches. contar al respecto? Cuéntanos. Esto es un tema bien interesante, y bueno, para poder llevar este tema a la realidad es importante que recordemos los datos históricos del 2007, y una de las causas principales de ese desplome inmobiliario en el 2007 viene dado a que la mayoría de las hipotecas en ese tiempo se dieron con intereses de tasas ajustables. Si venimos al 2022, según la revista Forbes, y ahora vamos a hablar de datos actuales, casi el 40% de las propiedades no tienen hipoteca. Al no tener hipoteca, lo que sucede es que esas propiedades van a tener poca probabilidad ante una crisis de perderse, ¿ok? Las personas realmente no dejan de pagar sus gastos mensuales, porque estos gastos mensuales que vienen referidos, o sea, que no tienen que ver con el préstamo, sino más bien con la asociación que en nuestros países se conoce como condominio, o sí, como condominio, y los gastos asociados a los taxes son relativamente bajos con respecto a los gastos de la propiedad. Entonces, en conclusión, de cada 10 propiedades, 4 no tienen hipoteca, lo que hace ver que este mercado, ante un movimiento financiero, puede estar relativamente estable. Ahora vamos con el punto 2, que es bien interesante, que solo el 2.1% de los inmuebles tienen hipoteca con amortización negativa. Para llevar esto al contexto, el pago de una hipoteca se divide en dos partes, lo que es el interés y el principal, ¿ok? Cuando tenemos hipotecas con amortización negativa, significa que ese pago mensual no cubre totalmente la obligación del principal. Entonces la diferencia pasa al próximo mes. Esto es un tipo de programas que se veía usualmente en el 2008. ¿Ok? Si lo llevamos al contexto actual, solo 2 de 100 propiedades tienen este tipo de hipoteca. Lo que hace que ante un movimiento económico es un porcentaje muy mínimo de los que pueden perder su casa. ¿Okay? Y como tercer punto, y no menos importante, según CNBC, las casas que tienen hipoteca aquí en Estados Unidos, o sea, de ese 60% que hablamos principalmente, tienen una tasa de interés promedio del 4.4%. De hecho, el año pasado vimos préstamos del 1.9%, del 2.5%, ¿ok? Y esto hace
que estos intereses son súper bajos y su pago mensual sea súper accesible. De hecho, las rentas actualmente en este mercado están un poquito altas. Y bueno, esto en un movimiento, como dije en principio, financiero, hace que el mercado parezca que va a ser estable. De todas maneras, las conclusiones la va a tener usted con los Correcto. siguientes datos. Es correcto, Wendy, y eso es algo que es importante aclararles. Nosotros no somos ni economistas ni asesores financieros. Nosotros lo estamos tomando todos estos datos que están ahí de fuentes gubernamentales y fuentes que se encargan de recopilar datos oficiales. Es decir que usted lo puede googlear y va a conseguir esa misma data. Y nosotros no le vamos a decir si viene o no. Yo quiero que ustedes vean, e incluso me gustaría que le tomen fotos a esta lámina para que después ustedes googleen y vean qué hay de información en relación a esto, para que ustedes solos saquen su propia conclusión. Claro, nosotros tenemos ya nuestra conclusión, pero no se la vamos a decir. O bueno, de repente se la decimos al final. Bueno, los próximos puntos que es importante tomar en cuenta en relación a si se avecina o no una crisis inmobiliaria es el tema de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en Estados Unidos en este momento está entre 3.6 y 4%. Esta tasa de desempleo es la misma tasa que teníamos en diciembre de 2019, es decir, en diciembre antes de la pandemia. Es decir, que teníamos, de hecho, en ese momento la tasa de desempleo mejor que había tenido Estados Unidos en los últimos 40 años. ¿Qué pasó? Definitivamente en la pandemia, todos sabemos, la tasa de desempleo subió hasta un 14-15%. Entonces, obviamente, todo hizo que, bueno, que la gente tuviera ese temor de si la gente iba a pagar las casas o no. Pero ya estamos por decir que estamos post pandemia o nos hemos adaptado a la pandemia. Entonces ya la tasa de desempleo se ha recuperado. Estos son datos oficiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En palabras más y palabras menos, si la persona tiene trabajo y si hay trabajo en el mercado, la persona es difícil que deje de pagar su hipoteca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego es importante el tema del inventario, ¿ok? El tema del inventario de propiedades. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que todo, la verdad, tiene que ver en definitiva con la pandemia. El inventario, ¿qué pasó? En plena pandemia, todos los desarrolladores que venían tenían haciendo proyectos y estaban empezando sus proyectos para entregar 2020, 2021, tuvieron que paralizar las construcciones, ¿ok? Y aparte de eso, todas las empresas que tenían materias primas para construcciones se paralizaron también unos cuantos meses. Eso tenemos un retraso definitivamente de por lo menos 1 año y medio, 2 años en inventario. Y definitivamente ahorita el inventario es negativo. Aquí, como lo dice la lámina, es un 2.1% negativo. Es decir, que la oferta sigue estando por debajo de la demanda. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí, los precios han subido, definitivamente los precios han subido, pero los precios han subido no por especulación, no porque ha sido una burbuja, porque es una burbuja, no, los precios han subido porque no había inventario, no había propiedades que yo quiero comprar ahorita una casa con estas características en particular y me costaba conseguirla. Y entonces cuando sale una al mercado, pues todo el mundo como loco quiere hacer muchas ofertas y va cada quien como tipo subasta poniendo un poco más por encima, pero eso pasa no en real estate y en bienes raíces, eso pasa en todos los productos que hay en el mercado. Un producto que escasea tiende a subir de precio porque la gente está dispuesta a pagar un poco más de lo que cuesta por tener el producto, porque no hay suficiente en el mercado. Y entonces tan es así que, bueno, aquí están las estimaciones. Para el 2022 se estiman que van a haber 920,000 ventas de inmuebles de preconstrucciones, ¿ok? Y 6.5 millones de inmuebles de segunda mano o reventa, como le llamamos aquí. Eso es decir que van a haber 7 millones de ventas más en el 2022 para finalizar el 2022. Es decir que quizás con esto no cubrimos toda la demanda que hay, pero sí se va a ir nivelando poco a poco. Es decir, este inventario va a ir nivelando en algún punto porque obviamente venimos con un tema de atraso por la pandemia. Entonces, veo que hay mucha gente y me encanta que están levantando las manos. Les pido por favor que escriban sus preguntas en el chat.
y luego vamos a tomarnos con seguridad unos 10 minutos o un poquito más para consultarle, para darle todas las respuestas que ustedes están buscando. Los últimos 3 puntos que debemos analizar para saber si viene o no una crisis inmobiliaria nos va a exponer estos puntos tan interesantes nuestra compañera Nayansi Galazo. Buenas noches, Nayansi, cuéntanos un poquito de esto. Hola, bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, tan importante como lo dijeron mis compañeras, el punto número 7 dice que según el informe de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, menos del 10% de las hipotecas a nivel nacional tienen tasa ajustable. Es decir, que el 90% tienen una tasa fija que está aproximadamente entre 4.4%. Y este tipo de préstamos ayuda a las personas a protegerlo de subidas de interés, que eso no pasó anteriormente en el 2008. Entonces, ahorita tenemos este tipo de protección. Otro punto importante es que el promedio de días en el mercado de una propiedad es de 60 días. Como mencionó mi compañera también, pues ya no hay mucha oferta, demasiada demanda, y las propiedades se van fácilmente, apenas están listadas, inmediatamente hay muchísimas ofertas por ellas. Y hablando de la equidad, la valoración de la propiedad es un promedio de $180,000, y según la ANAR, que es la Asociación Nacional de Real Estate, se proyecta que la tasa hipotecaria alcance un 5.3, va a subir, ha estado subiendo un poquitico, y esto es lo que se estima para el cuarto trimestre del 2022. Pero el promedio histórico ha sido en los Estados Unidos 8%. Entonces, lo importante, como ya también comentaron mis compañeras, es que con toda esta información verídica que le hemos compartido, usted tome la decisión de qué es lo que realmente piensa que está pasando en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, sobre todo de Miami. Correcto, gracias Ana Yancy. De verdad que estos puntos, sobre todo la tasa de interés, es un punto muy importante porque la gente se preocupa y dice, siguen subiendo los intereses, siguen subiendo los intereses. De hecho, hoy hubo un ajuste de 0.75, un alza en acordado por la Reserva Federal, pero básicamente es una política para controlar la inflación. Que esto vaya a influir en el mercado inmobiliario, definitivamente va a influir. Es una cosa de lógica. Si tú te cuesta más pedir un crédito, obviamente tú lo vas a pensar 2 veces antes de comprar una propiedad. Y puede ser que haga que los niveles de precios vayan ajustándose y no estén en la locura de las subastas y eso. Ahora, eso no dice en ninguna parte que va a haber una crisis inmobiliaria. Definitivamente no, es un tema de inflación, es más, dicen muchos expertos que la inflación incluso va a ser buena porque los costos de las propiedades, para aquellos que tengan propiedades, que tengamos propiedades, va a ser bueno porque los costos de las propiedades van a subir cuando hay inflación. Sin embargo, la Reserva Federal quiere controlar esto y por eso está aumentando las tasas. Acuérdense que una cosa es importante, y esto ya lo he escuchado muchos expertos. Una cosa es la recesión económica. Todo el mundo avisora una recesión económica para Estados Unidos. No lo sabemos, nadie, ninguno aquí es realmente gurú y visionario ni nada de eso. Porque bueno, hay miles de factores que pueden afectar eso, pero aun cuando venga una recesión económica no quiere decir que venga una crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la crisis inmobiliaria que todos conocemos, la que tenemos más reciente, fue un tema de que todo el mundo perdió su propiedad. La mayoría de la gente perdía su propiedad porque tenían créditos impagables, porque se habían comprado propiedades muy caras, por una serie, ahorita esos créditos sin hacer el análisis de la persona que lo está pidiendo no se dan. Ahorita es fácil, pero a su vez ellos toman en cuenta toda la documentación precisa, no le dan crédito a cualquier persona que diga que lo puede pagar, no, tú tienes que demostrar que lo puedes pagar. Entonces los bancos están siendo muy cautelosos con eso. Entonces, bueno, estos eran los puntos que les queríamos decir en cuanto a lo que es una crisis inmobiliaria. ¿Viene o no? No somos gurú. Si nos basamos en todos estos puntos, a mí, ojo, importante, mi opinión personal, Claudia Millán, pienso que no debe venir una crisis inmobiliaria. Como lo vimos en el 2008, no hay ni siquiera uno de los factores que se parezca. Las propiedades pueden bajar un poquito su costo. ¿Qué pasa? Si usted es dueño de propiedad ahorita en Florida y quería vender,
está como que a 15 días para hacerlo. 15, 20 días, un mes. ¿Por qué? Porque definitivamente la demanda para venderla, la demanda, sí, para venderla alto, como todos queríamos, va a pasar. Eso va a pasar en algún punto. Ahora, pero eso no va a llevar a una crisis definitivamente. Entonces, bueno, gracias Ana Yancy y Wendy. Vamos a empezar entonces con otros puntos que les queríamos traer importantes. Cuando usted decida tomar la decisión, que todavía está a tiempo, porque ustedes me dirán, bueno, Claudia, pero si nos estás diciendo que viene una crisis económica, que viene una recesión económica, que la inflación está alta, que están subiendo la tasa de interés, ¿cómo me vas a decir que invierta en Estados Unidos? No, bueno, sigue siendo un mercado bastante sólido. Si comparamos con las tasas de inflación que tenemos en nuestros países, bueno, la verdad que 8% es prácticamente nada. Si comparamos con los vaivenes económicos que tienen nuestras monedas en Latinoamérica, de verdad que eso no pasa. El dólar siempre ha sido una moneda fuerte, que sí definitivamente tiene sus vaivenes como todo, pero no es algo que va a afectar su inversión. Aquí hay personas que toda la vida de latinoamericanos que tienen invirtiendo toda su vida en real estate, en bienes raíces, y han permanecido en el mercado. O sea, siempre han tenido su patrimonio protegido. Es importante. Uno busca invertir donde se sienta seguro, donde sienta que su patrimonio va a estar seguro. Y bueno, eso es importante porque a veces tenemos inversiones en nuestros propios países, pero no estamos muy seguros qué va a pasar por temas económicos, por temas políticos, por temas sociales, y eso en líneas generales, no es que no pase, sí pasa, pero Estados Unidos es una economía tan grande que para que se vea afectada las propiedades y todo eso en una medida directa, sí, no es tan fácil, definitivamente no es tan fácil. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar esa decisión de su primera inversión, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar, Juan José? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Claudia? Buenas noches a todos. Sí, lo primero, hay pasos importantes que debemos seguir para lograr ir en un buen camino y llegar a un éxito en nuestra inversión. O sea, si nosotros estamos realmente interesados, lo primero que tenemos que hacer es buscar una persona que esté especializada en el área. Aquí en los Estados Unidos se llama Realtor, pero somos asesores inmobiliarios, que nuestro trabajo básicamente es irlo llevando a ustedes por el camino que deben transitar de la manera más segura, de manera que ustedes no pierdan en ningún momento el norte hacia donde están dirigiendo. Donde la función de nosotros básicamente es aclararles a ustedes cada una de sus dudas y tratar de suavizarle cualquier inconveniente que se presente en el camino, que es nuestro trabajo. Nosotros somos especialistas en el mercado, conocemos el mercado en el cual estamos trabajando y nosotros tratamos de que usted vaya logrando su propósito de la manera más sencilla posible. Tenemos, además de de toda una experticia que tenemos por muchos años acumulados en el negocio, tenemos contactos con muchos de los lenders que existen en el mercado. Nosotros podemos ponerlo a hablar directamente con los constructores. Nosotros tenemos relaciones que hemos cultivado por muchos años con otros realtors. Un ejemplo es lograr reunir a 8 realtors en este momento aquí, porque lo que somos es una familia unida, que lo que tratamos es llevarlo así. Y lo más importante de esto es 2 puntos especiales. Lo primero es que somos expertos en inversionistas extranjeros. El inversionista extranjero trabaja diferente al inversionista nacional. Entonces hemos tratado de especializarnos en este inversionista extranjero que nos permite de crearle toda la infraestructura para que usted tenga una inversión realmente segura. Y al final de todo, el punto o la guinda de este producto es que es sin costo para ustedes. O sea, nosotros no le cobramos a ningún comprador absolutamente nada. Nuestra asesoría para los compradores es completamente gratuita. Los dejo con mis otros compañeros porque es mucho lo que tenemos que explicarle y me gustaría que pusieran atención en cada uno del procedimiento. Gracias, Claudia. No, gracias, Juan José. Ahora vamos con nuestra compañera, nuestra segunda panelista, Nair Sandía, nos va a hablar. Cuéntanos qué es eso del tipo de inversión, qué es importante tomar en cuenta al respecto. Bueno, Claudia, muchas gracias. Mira, en referencia al tipo de inversión, nuestros clientes siempre nos preguntan,
¿En qué tipo de propiedad debo invertir? Pero para nosotros poder definir esto, ellos nos tienen que decir en qué, cuál va a ser ese uso que le van a dar a la propiedad. ¿La van a vivir? ¿La quieren usar temporalmente? ¿O simplemente quieren generar un retorno? Si esto es el fin de ellos, ¿qué están buscando en ese retorno? Una estabilidad en la inversión. Entonces, nosotros le vamos a buscar propiedades donde puedan hacer rentas largas. Las rentas largas se realiza un contrato que es mínimo de 6 meses a 1 año. Ahora más bien, ellos están buscando una mayor rentabilidad, le podemos ofrecer propiedades que tengan la permisología para realizar rentas cortas, porque en la Florida no todos los sitios y los sectores y todas las propiedades se pueden realizar rentas cortas. Estas rentas cortas son rentas de un día, una semana, un mes, y se pueden poner las propiedades en estas plataformas como Airbnb. Pero también tenemos propiedades que son de uso flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la permisología para usarlas como rentas cortas. Si el propietario ya no lo quiere usar más, lo puede poner en el sistema de rentas tradicional, la renta larga, o simplemente la puede vivir. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de propiedades que tenemos en la Florida? A veces no entendemos cómo se llaman los tipos de propiedades acá. Y bueno, simplemente tenemos los single family homes, que son casas unifamiliares, son casas separadas por lotes. Tenemos los townhouse o villas, ¿ok? Estas son casas adosadas, comparten una pared y la diferencia entre ellas es que los townhomes tienen garaje y las villas no tienen un garaje techado, ¿ok? Tienen puestos de estacionamiento, pero enfrente de la propiedad. Tenemos los condos. Los condos son unidades en una edificación vertical, lo que nosotros en nuestro país conocemos como apartamentos, ¿ok? También existen propiedades que se llaman multifamily. Estas son edificaciones que vienen divididas en 2, 3, 4 o mucho más unidades que les pertenecen a un solo propietario. Los llamados condo hotels, Claudia. Los condo hotels son unidades que le pertenecen a un inversionista, pero están manejados y administrados por una cadena hotelera. Y el propietario lo puede utilizar en un determinado tipo de tiempo. Ahora, si más bien es el área comercial lo que le interesa al inversionista, como tú lo dijiste en un principio, aquí en nuestra oficina contamos con la asesoría para ayudar al inversionista a buscar su negocio, su local o su oficina para que genere esa inversión. Buenísimo, Nair, muchísimas gracias. Bueno, conclusión de todo esto, básicamente lo que le preguntamos a nuestro inversionista cuando nos sentamos a hablar con él es ¿para qué quiere su inversión? Esa es una de las preguntas. Y de ahí empezamos a hablar de todas estas opciones. Muchísimas gracias por tu explicación tan detallada. Gracias. Ahora nos va a acompañar nuestra compañera Yurisney Alonso y nos va a hablar de algo importante. ¿Es posible financiarse siendo extranjero en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de esto, Yurisney. Yurisney, no te veo. Creo que tenemos unos problemas técnicos aquí con nuestra compañera Yurisney. ¿Ahora me ven? Ahora sí te vemos y te oímos. No sé qué estaba pasando, la verdad. No te preocupes, no te puedes. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar acá esta noche y debatir todos estos temas que se han traído a la mesa, que realmente son muy interesantes. Y yo les voy a hablar del financiamiento. Nosotros los latinoamericanos no tenemos una percepción diferente del crédito. Y en los Estados Unidos, los bancos americanos financian hasta un 70% de la inversión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con solo el 30% del valor de su inversión, usted tiene la posibilidad de entrar ya en negociación. Digamos, el 30%, pero además va a tener que necesitar de un 5 a un 8% del valor de un 5 a un 8%, esto sería para los gastos de apertura del crédito y la reserva. La reserva que vendrían siendo 12 meses o de 6 a 12 meses
del valor de la hipoteca. ¿Por qué? Porque la entidad que da el préstamo necesita garantizar que por ese periodo se va a pagar la cuota adeudada. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para para invertir acá en los Estados Unidos? Pues una visa. Va a necesitar una fotocopia del pasaporte y de la visa. Si usted no tiene visa o no puede viajar, pues solamente necesitamos saberlo para entonces acomodarlo en la entidad que pueda trabajar con su perfil financiero, porque trabajamos con muchísimas entidades y entonces podemos precisamente cerrar la transacción sin problema alguno. También le vamos a pedir la copia de los 2 últimos extractos bancarios. Una carta de ingresos del contador o empleador, que esta carta lo único que debe venir acompañado es del número de registración del contable. La referencia y recomendaciones de un banco, que esta carta le emite una entidad donde testifica que usted efectivamente tiene una relación con ese banco y que usted tiene todos sus ingresos al día y que también tiene el dinero para hacer esta inversión. Este dinero que usted va a necesitar lo tiene que depositar en una cuenta en Estados Unidos y debe estar alrededor de 30 días. Algunas entidades no necesitan de ese término de tiempo, lo hacen con mucho menos, pero ya les digo, podemos hacer muchísimas variantes, solamente esto es para los que exigen un poquitico más. Entonces, un comprobante de residencia que puede ser el recibo de agua, de teléfono, de energía. Con estos requisitos ya a usted se le puede hacer un perfil financiero para empezar a tramitar un crédito. Entonces, yo sé que nosotros los latinoamericanos tenemos una versión un poco errada de lo que es el crédito y sin embargo las grandes riquezas acá en los Estados Unidos se han generado a través de las OPM, Other People Money, el dinero de otros. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que dan los bancos americanos de apalancarse en ellos? A fin de cuentas hay una realidad, Claudia. En estas épocas de inflación, la moneda pierde mucho valor. Y una manera segura de generar ingresos a través del tiempo ha sido invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque el dinero por sí solo no tiene la capacidad de reproducirse, pierde valor. Entonces, ¿qué mejor que los bienes raíces para hacer que esta inversión a través del tiempo crezca? Entonces, algo, Claudia, que se me olvidaba, una acotación que quiero hacer. Acá en los Estados Unidos se hace un avalúo de la propiedad cuando se va a ser financiada por el banco. El avalúo es una tasación que hace un especialista que no tiene relación con las partes. Es un especialista que va a evaluar el valor real de esta propiedad y basado en distintos factores. Esto es la ubicación, los años de construcción, el comparable de ventas de la zona donde está la propiedad y entonces se determina un precio. Este precio debe corresponder al precio de venta de la propiedad. Si el avalúo viene por debajo del valor, entonces el cliente debe completar con su dinero, o sea, el dinero de su bolsillo. Esto se hace realmente para que los clientes no paguen por encima de lo que realmente vale una propiedad. Excelente, y eso es una forma de los bancos de protegerse. Precisamente está pasando mucho en estos momentos. Como las propiedades, los precios están un poquito inflados por el tema que estamos hablando de la subasta, los avalúos están viniendo por debajo. Entonces, usted le van a prestar hasta donde dé el avalúo. Si la casa, el banco dice que cuesta 500, pero usted la está comprando 700, esos $200,000 los tiene que poner usted. El banco dice, yo te presto perfecto, pero hasta donde me dé el avalúo. Eso es importante porque eso garantiza además que no va a haber esa crisis hipotecaria. Eso es una de las cosas que garantiza que no va a haber esa crisis. Muchísimas gracias por esta explicación y de verdad es importante porque la mayoría de los latinoamericanos no sabemos que los créditos para nosotros aquí son súper fáciles cuando somos extranjeros y piden muchísimas menos cosas que cuando somos residentes. Efectivamente, Claudia. Muchas gracias. Buenas noches, Yuri. Ahora, el otro punto importante que deben tomar en cuenta cuando van a tomar esa decisión de hacer su primera inversión en Estados Unidos, y bueno, la primera y las siguientes. Gineidi Hernández nos va a comentar un poquito de este tema. Hola, buenas noches, Claudia, buenas noches a toda la audiencia. Sí, definitivamente la ubicación es el factor, si no más importante, el más influyente en el momento que decidan hacer una inversión. ¿Por qué es tan importante la ubicación? Pues eso te garantiza una inversión segura,
obviamente va a crecer en la zona en desarrollo donde elijas hacer tu inversión, no se devalúa y además toma una plusvalía. Por supuesto, elegir la ubicación precisa también dependerá del objetivo de la compra o, por ejemplo, de la intención de la inversión. Básicamente, si es, por ejemplo, por calidad de vida, sabemos que el entorno físico va a ser un factor bien importante, la vialidad, las comunidades cercanas, cuerpos de agua, si está cerca del mar, lagos. Digamos que definitivamente son estos factores que hay que tomar en cuenta porque no son modificables, básicamente. Entonces, si queremos algo que tenga que ver con nuestra calidad de vida, que vamos a hacer esta inversión porque definitivamente va a ser un hogar permanente, tenemos que tomar en cuenta estos factores. Ahora bien, si se trata de rentabilidad, algo redituable, estamos hablando de que definitivamente es algo que a corto, mediano e incluso a largo plazo nos va a permitir tener una ganancia sobre esta inversión. Es muy importante si queremos esta propiedad para invertir, digamos como tener para alquilar, poder proporcionar rentas cortas o a largo plazo, es muy importante definir el lugar. Por ejemplo, si lo quiero para rentar, entonces definitivamente tiene que ser en un lugar que esté muy cercano a centros turísticos, centros de interés, centros financieros. Por ejemplo, Brickell es una excelente opción para esto, puesto de que Brickell es la segunda zona financiera después de Manhattan y está en pleno y absoluto desarrollo. Adicional a esto, una zona que todo el mundo sabe y digamos que es por excelencia el lugar turístico en Florida, Orlando. Sabemos que para rentas cortas o largas tenemos muchísimas opciones en cuanto a propiedades para hacer rentas cortas o largas y que estén definitivamente en estos sectores para que sea realmente rentable la inversión. Si hablamos de plusvalía, pues entonces la plusvalía simplemente va a ser propiedades en las cuales nosotros a largo plazo igual vamos a seguir teniendo ganancias porque definitivamente estas propiedades van a estar en zonas en pleno desarrollo, en urbes que están en crecimiento, corporaciones que han hecho grandes inversiones en esa zona y son zonas que definitivamente van a ir creciendo tanto en la parte comercial como en la parte residencial. Entonces, podemos decir que dependiendo de la ubicación será la plusvalía la que alcance, digamos, esta propiedad alcance una alta plusvalía y definitivamente pues sería otro tipo de inversión. Acabamos de nombrar solamente 3, pero digamos que son las básicas en cuanto a la ubicación. Entonces, para concluir con respecto a la ubicación, el factor más influyente para definir la rentabilidad de un bien inmueble sería la proximidad a los servicios, las áreas de influencia, la proyección del sector en cuanto a inversiones, la seguridad y el estado, digamos, del vecindario, que son variables a considerar. Esto es, digamos, sine qua non, la ubicación. Es así y vemos que nuestros clientes piden mucho, tú que eres experta en la zona de Orlando, Gineidi nos acompaña desde Orlando, nuestros clientes piden mucho preconstrucciones y propiedades que estén cerca de los parques. Correcto. Porque obviamente los parques de atracciones son una fuente de turismo impresionante en Orlando. Sí. Es así. La tasa de ocupación es muy alta durante todo el año y pues es una zona bastante aceptada para este tipo de inversión. Excelente, sí. Bueno, esta noche tenemos de varias partes. Gineidi está en Orlando y se me olvidó comentarles que nuestra compañera Yurisney está en Tampa. Así que tenemos de todas partes. Y otros estamos en Florida, en el sur de Florida. Aquí tenemos un equipo en multidisciplinario. Y ahora tenemos nuestra compañera María Ángela Marrone, que nos va a hablar de este aspecto que es tan importante. ¿Que debo comprar la propiedad bajo mi nombre o bajo una compañía? Cuéntanos ¿cuál es tu recomendación? Ante todo, buenas noches. Gracias, Claudia. Bueno, como lo han venido diciendo, nuestra intención es asesorarlos para la protección de su patrimonio. Todos los puntos que hemos tocado, que se han tocado, son importantísimos, pero estos 2 puntos que les voy a hablar son el comienzo de este proceso. ¿Bajo qué figura deberíamos comprar? ¿Deberíamos comprar como persona natural o como compañía? Definitivamente deberíamos comprar a nombre de una compañía, en este caso una LLC,
como lo dicen sus siglas en inglés, Limited Liability Company, en español sería compañía de responsabilidad limitada. ¿Por qué deberíamos comprar bajo el nombre de una compañía? Porque protege al dueño de posibles demandas. Les pongo un ejemplo sencillo. Si un inquilino quiere establecer una demanda en contra del propietario, pues su responsabilidad será limitada en este caso. Con esa propiedad no tocaría otras propiedades u activos personales que tenga el dueño. ¿Qué es lo más recomendable si esta persona, este inversionista, este dueño, tiene múltiples propiedades? Lo recomendable es que cada propiedad tenga su propia compañía. Esto no quiere decir que no puedan tener múltiples propiedades en una misma LLC. Por supuesto que lo puede tener. Sencillamente, si es cada una, si es por separado, de esta manera limita la responsabilidad legal, como les dije, de cada una de las propiedades. ¿Ok? Como les dije, sin embargo, puedes tenerla bajo la misma compañía porque es obvio que ella genera gastos. Tiene gastos de apertura, gastos de administración, gastos de mantenimiento. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué se necesita para abrir una compañía? Bueno, se necesita primeramente el nombre que quieras ponerle a la compañía, ¿verdad? Dirección física en los Estados Unidos. Necesitas dirección postal de ser diferente, ¿ok? Donde llegaría tu correspondencia, nombre de los socios en este caso, ¿ok? Y lo demás, bueno, lo demás se encargaría el contador como tal. Beneficios, tiene varios beneficios, yo les voy a hablar hoy solamente de uno, que evita la doble tributación, es decir, el doble pago de impuestos, ¿ok? Luego de que tengamos ya nuestro registro, nuestra compañía ya establecida, el segundo paso es abrir una cuenta bancaria. Bueno, aunque Yurisney ya más o menos adelantó esos pasos, ¿no? Al abrir una cuenta, ¿qué es lo que pide el banco? El banco pide pasaporte, visa, prórroga vigente, ¿ok? Algún recibo de pago, como lo menciona Yurisney, algún recibo de pago, llámese electricidad, llámese agua, llámese gas. Lo que pasa es que en este caso ya cada banco tiene sus requisitos establecidos, ya cada uno trabajará, sabrá qué es lo que pide uno quizás no lo pide el otro. Nosotros solamente lo que hacemos es, llevarlo de la mano con bancos que nosotros, con los que hemos trabajado, ¿verdad? Que sabemos que le abren cuentas a los extranjeros. En definitiva, la verdad, estos son dos puntos muy sencillos y muy rápidos, pero definitivamente de suma importancia y muy importante al momento de comprar una propiedad en los Estados Unidos. Claudia. Es así, María Ángela, muchas gracias. Y voy a contestar rapidito una pregunta que están haciendo de la LLC. Si le recomendamos a que por lo menos la LLC sea de 2 miembros. ¿Por qué? Porque el IRS, que es el organismo que recauda impuestos aquí en Estados Unidos, considera que si es de un solo miembro, usted está comprando a título personal. Es decir, no está haciendo nada abriendo la corporación. Correcto, para los que estamos buscando, pues, su protección. Y otro aspecto que es importante, María Ángela, que también lo comentaste tú por encima, que es el tema que la protección que nos da tener nuestra propiedad bajo una corporación americana, porque cuando vendemos, una vez que hayamos hecho la inversión, pero, por ejemplo, queremos vender, como en este momento, que hay mucha gente vendiendo, muchos inversionistas vendiendo, porque el mercado está en alza, y si lo tienen a título personal, ¿qué pasa? El IRS, otra vez, el organismo que recauda los impuestos, te hace una retención del el 15 a un 30% del monto que vendiste la propiedad. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tú eres extranjero, tú no vives aquí y yo me voy a garantizar que tú pagues impuestos por la ganancia que obtuviste. Esa retención puede durar 6 meses, 1 año, ellos te lo devuelven, pero una vez que pagues los taxes de tu ganancia, te la van a devolver. Cuando compras bajo una LLC, no pasa esto porque tú estás comprando bajo una entidad americana. Correcto. Sí es. Muchísimas gracias por este punto que parece sencillo, pero tiene implicaciones bien importantes. Muchísimas, muy importantes. Así es. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Bueno, ahorita vamos con el siguiente punto, que es ventaja de comprar una propiedad en preconstrucción, y para eso nos va a hablar un poquito de este tema tan interesante nuestra compañera Andrea Carta Petrocelli. Buenas noches, Andrea, cuéntanos de este punto.
Hola, buenas noches a todas las personas que están conectadas. Bueno, esta noche sí les voy a hablar sobre las ventajas de comprar en obras en preconstrucción, ¿ok? En las cuales se pueden ahorrar mucho dinero comprando este tipo de inmuebles. En esta fase, los beneficios de invertir en esta clase de propiedades son incomparables. Por eso es que los expertos los consideramos como un negocio rentable para todos los inversionistas. A continuación les voy a enumerar algunas de las ventajas más importantes. Como número 1, mejor precio. El valor de estas propiedades está por debajo del valor real en el mercado. Esto quiere decir que adquirir una obra en preconstrucción te da la posibilidad de obtener una excelente propiedad a un bajo precio. Punto número 2, la plusvalía segura. El valor de una propiedad en bienes raíces tiene un alto crecimiento. Es por eso que la plusvalía de este negocio lo hace más atractivo. Como punto número 3, las facilidades de pago. Con este tipo de inversión se otorgan diferentes opciones de pago a los compradores. Por lo general, se comienza cancelando un 35 a un 40% del valor total y luego el restante se paga en cómodas cuotas fraccionadas. El lapso del tiempo dependerá del tipo de propiedad y de las condiciones que ofrezca el desarrollador. Como punto número 4, los incentivos en el contrato. Además del bajo precio, esta oportunidad de inversión ofrece a los inversionistas muchos incentivos en el contrato de compra. Entre ellos encontrar mejores acabados finales, alta tecnología, financiamiento al momento del cierre, puestos de estacionamiento extra, pagos de condominio, alquiler, garantizados y por adelantado. ¿Ok? Y como punto número 5 sería personalizar la propiedad. Estos proyectos te dan la opción de escoger la decoración interior del inmueble o de hacer ampliaciones en la estructura. Si eres de los primeros en invertir en estas propiedades, puedes elegir la ubicación del inmueble según la disposición y elegir el modelo según tus preferencias. Hay algunas unidades que también vienen con electrodomésticos incluidos. Asimismo, eres libre de solicitar cambios en el diseño de los acabados. Los desarrolladores tomarán en cuenta tus peticiones para entregarte la propiedad de acuerdo al gusto de cada cliente. En la actualidad, las ventajas de esta modalidad la hacen una de las más populares en el mercado. Invertir el capital de esta forma segura, comprando una propiedad en preconstrucción, es una gran opción ahorita en la actualidad. Sí, de verdad que sí, es una buena opción para organizarse, sobre todo, como dices tú, Andrea, que puedes ir organizando tus pagos, puedes ir si sabes que vas a tener unos ingresos de aquí a 1 año o 2 años y vas a ir organizando la forma que vas a comprar tu propiedad, además que vas a tener, como dices tú, cuando te entreguen la propiedad ya tienes una plusvalía interesante. Y hay incluso propiedades de esta, ahorita estamos viendo mucho que las entregan totalmente amobladas. Con todo, decoración, todo, platos, vasos, todo, para que tú puedas habitarla o puedas rentarla al día siguiente. Eso se está viendo mucho. Bueno, ahora muchas gracias, Andrea. Excelente este punto. Ahora nuestra compañera Wendy nos va a decir, este es un punto tan importante porque no sabemos qué pasa, cómo cerramos una propiedad, dónde vamos, qué firmamos, qué hacemos, Wendy, cuando tomamos la decisión de ya, esta es la propiedad que me gusta, ¿cómo empiezo? Claro, esto es una entidad bien importante para nuestras transacciones y cuando entendemos la importancia, nos sentimos como inversionistas seguros a la hora de hacer una compra, ¿ok? Entonces, en todo proceso compra-venta hay una entidad llamada casa de título, que simplemente son los abogados.
en nuestros países lo podemos asociar a lo que es el registro de bienes raíces, pero en este país va mucho más allá de lo que se hace en nuestros países. La compañía de título, al recibir un contrato, compra-venta de la propiedad, lo primero que hace es la búsqueda del título para asegurar que no haya reclamos sobre esa propiedad, que no hayan acreedores hipotecarios, o sea, que no haya hipotecas pendientes, impuestos, que no se deban impuestos, que no hayan deudas en servicios públicos. Inmediatamente ordena también el estudio de la propiedad, en donde se verifican los límites o los linderos de esa propiedad. Teniendo estos dos requisitos a la mano, la casa de título genera o crea el documento legal que establece que el título es válido y que esa casa sí está disponible para el comprador. Adicionalmente a todo esto, la casa de título también ofrece el seguro de título. El seguro de título es un seguro que protege tanto al comprador y, en el caso de que haya un préstamo, al prestamista de alguna disputa de la propiedad luego de haberse cerrado la misma, ¿ok? Y no menos importante, y es el punto que más me gusta de todas las funciones de la casa de título, todas son importantes, es que la casa de título actúa como un agente de custodia. Él recolecta todo lo que es el dinero del comprador y el vendedor y se asegura de que ese dinero se transfiera a las partes luego del cierre. Esto da mucha seguridad a la hora de una transacción. Excelente, Wendy. O sea, te hago una pregunta. ¿Qué le dirías tú a un cliente que te dice, no, a mí me dijeron que yo le transfiriera directamente al vendedor o al agente inmobiliario? No, no haga eso. No, salga corriendo. Cuando alguien le diga eso, salga no corriendo. haga eso. He tenido muchas entrevistas con clientes y siempre le he recomendado que tenga siempre una entidad segura para hacer su transacción. Es así. Muchas gracias. Este punto es muy importante, porque sobre todo no se parece a en nuestros países vamos a un registro civil, un registro comercial y hacemos la firma o en un notario. Aquí no, muchas veces pagamos directo al vendedor. No hay ninguna entidad que nos proteja nuestros depósitos. Es correcto, es ¿Okay? correcto. Sí, eso es importante. Y eso aquí te da una garantía de que tu dinero está protegido. Bueno, a la próxima lámina nos va a hablar el último punto de la noche, nuestra compañera Nayansi de nuevo. Cuéntame qué es este tema de la inspección y qué es el cierre de la propiedad. Bueno, sí, estos puntos son interesantísimos, sobre todo el de la inspección. Yo creo que es un punto muy importante porque en las inspecciones permiten que un profesional calificado y que es imparcial revise visualmente una propiedad y te diga en qué condiciones está. En el momento que ya tú hiciste una oferta, siempre pedimos que la persona pida una inspección y así sepa más o menos en qué condiciones está la propiedad que va a comprar. Este inspector, pues, por supuesto, revisa los techos, el aire acondicionado, las tuberías, si hay ático, el agua caliente y posteriormente genera un reporte sobre todo lo que consiguió en la propiedad. Esto va acompañado de fotos y en el reporte pues siempre sale si él vio en algún momento algún problema inmediato, algún problema potencial y en caso de que haya algunas recomendaciones para solucionarlo. Pues si llega a pasar esto, en este momento hablamos con la persona que está vendiendo la propiedad, le decimos lo que está pasando y generalmente se llega a un acuerdo. O esa persona repara estos daños o estos problemas que tenga la propiedad, o pues se hace un descuento de la propiedad para el momento del cierre. Estos costos varían más o menos entre $350 a $500 dependiendo del tamaño de la propiedad y de la ubicación. Y a lo mejor a ustedes les puede parecer un poquito costoso, pero como siempre realmente le digo a mis clientes, es mejor pagar este pequeño monto y estar seguro de la propiedad que estás comprando que luego llevarte alguna sorpresa. Entonces, bueno, la inspección es un paso que no debemos olvidar, que siempre se recomienda y que debe hacerse. Porque realmente, como les dije, el costo es mínimo. Y por fin llega el cierre, después de tantos días, de tanto proceso, pues el momento soñado por los vendedores y los compradores, el cierre de la propiedad. Este día, pues generalmente se va a la compañía de títulos. Algunas personas que no están en el país pueden hacerlo
remoto. Pero en la compañía de títulos se revisan, se explican, se firman los documentos referentes al título y al préstamo de la propiedad. Se hace una transferencia del saldo restante, de los gastos de cierre también, de los intereses prepagados, los taxes y el seguro de la propiedad se pagan adelantados el primer año. Y luego la compañía de títulos, como dijimos, que es la guarda custodia del dinero, distribuye los fondos a las partes involucradas y cuando se hagan ya efectivos y caigan en las cuentas de estas personas, se hace entrega de las llaves y a disfrutar de su nueva propiedad. Pero lo más importante, Claudia y todos ustedes saben, es que durante todo este proceso debemos, o los clientes deben estar acompañados por un agente de bienes raíces que lo acompañe, que lo asesore y que esté con usted de la mano hasta el momento del cierre, que le entreguen sus llaves. No esté solo. Para eso estamos nosotros, para brindarle toda la información, la asesoría y el acompañamiento que necesita. Te tengo dos preguntas en relación a eso. ¿Y cuánto cobras tú como agente inmobiliario cuando estás acompañando al comprador en todo este proceso? Nada, absolutamente nada. Así que un punto positivo. Gratis. Toda la asesoría y el acompañamiento es gratis hasta que le entreguemos la llave de la propiedad. Correcto. Porque a nosotros no es que, bueno, no es que vivimos del aire, nosotros nos paga el vendedor de la propiedad o el desarrollador. Correcto. Y otro punto que es importante, que me gustaría recalcar en el tema de la inspección, cuando usted hace su inspección dentro del plazo que se establece en el contrato, si usted decide en ese plazo que definitivamente esta propiedad no es para usted, que tiene muchos detalles y que de verdad no se quiere meter en eso, usted puede salirse perfectamente del contrato sin ningún tipo de penalidad y no ha pasado nada. Para eso está establecido, de hecho, el periodo de inspección. Entonces, exacto, y eso es lo bueno también, Claudia, de la compañía de título, porque como es imparcial, pues le retornan en el momento de la cancelación su dinero que dio de depósito porque ya no quiere seguir en la negociación. Si fuera que se lo da a la otra parte, pues ahí vendría muchos problemas. Porque ¿cómo le exactamente? Eso es un punto bien interesante que lo acotaste. Bueno, de verdad que con esto creo que ya abarcamos todos los puntos que queríamos tocar en los 8 puntos importantes en la toma de decisión de su primera inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Bueno, entonces aquí tenemos, mientras que yo voy leyendo las preguntas, tenemos los nombres y los emails de todos nuestros panelistas. Ok, voy a ir un poquito para arriba en el chat para ver quién me puede ayudar de los panelistas a contestar. A ver, aquí. ¿Cuáles son los impuestos que gravan la compra del mantenimiento de los inmuebles? Si alguien nos puede hablar de qué son los property taxes. Wendy, ¿me puedes? Ok, aquí vamos, los taxes a la propiedad por lo general representan el 1.6% del valor de la propiedad. También depende del tipo de propiedad, porque cuando hablamos de propiedades vacacionales es un poco más, ¿ok? Y la otra, el mantenimiento, depende de cada comunidad, me refiero. Creo que esta pregunta se refiere a lo que es la asociación o lo que llamamos condominios en nuestras comunidades, en nuestros países. Esto depende de cada comunidad. Hay un monto de mantenimiento y el mantenimiento viene asociado a todo lo que son el mantenimiento en las áreas comunes, ¿ok? Todo eso lo que son los servicios comunes del edificio. Y eso se divide, por lo general, se cobra por el metraje. O sea, si usted tiene aquí, trabajamos con la unidad de medida de square feet, pero si lo llevamos a metros, se cobra o sea, hay un monto por metraje. ¿Ok? Excelente, Wendy, muy buena explicación. Aquí nos pregunta Caleb, ¿qué segmento socioeconómico es el menos atendido en el sur de la Florida? Es decir, ¿qué segmento económico hay más demanda de vivienda? Pues yo te diría ahorita, en este momento del mercado, Caleb, que definitivamente la clase media baja trabajadora está desatendida para alquileres. ¿Por qué? Porque los alquileres están muy costosos y los nuevos desarrollos que vienen, hay bastantes desarrollos, pero son bastante orientados a clase media alta y clase alta. ¿Por qué? Porque son desarrollos de lujo. Entonces,
Si tú en algún punto estás interesado en construir, invertir aquí, yo te diría que eso es un nicho de mercado que podrías explorar, porque de hecho, incluso algunas ciudades están haciendo complejos habitacionales de bajos recursos, para estas personas de bajos recursos, que tengan alquileres accesibles. ¿Por qué? Porque la gente no consigue, está complicado conseguir alquileres pues, bajos con el momento del mercado que tenemos. Nos preguntó Charo, nos comentó que, bueno, las probabilidades son altas de que haya una crisis inmobiliaria. Pues yo no lo veo así, Charo. Como te digo, hay tantos factores en juego. Sin embargo, los datos que te dimos los puedes buscar. Una cosa es que venga una recesión económica y otra cosa es una crisis inmobiliaria. Cuando hablamos de crisis inmobiliaria, lo que pasó en el 2008, Wendy, que tú lo manejas muy bien, que fue que la gente perdía las propiedades, había muchas ejecuciones de hipoteca, todo el mundo estaba, que los inversionistas, pues que vieron la oportunidad, compraron casas en $50,000, casas que en un momento valían 300 y 400 mil dólares, pudieron comprar casas en 50 mil dólares. Me gustaría opinar en ese tema. Cuéntame eso. Ajá. El mercado es cíclico, realmente para nadie es... aquí podemos tener alzas y bajas del mercado. Y yo siempre le digo cuando asesoro a mi cliente, el momento es cuando tú lo decidas, porque el riesgo en nuestro país es tan alto que, bueno, en mi experiencia personal, yo compré en un mercado en alza, cuando el mercado estaba alto, siendo inversionista extranjero. Y ahora mi propiedad vale 40% más de lo que la compré. El mercado es cíclico, no quiere decir que esa propiedad no vaya a bajar de nuevo, puede bajar, pero no va a ser o sea, no va a ser tan drástico como lo que pasó en años anteriores. Entonces ahí usted como inversionista tiene que medir el riesgo. Es más riesgoso tener su dinero en su país o comprar una propiedad aquí a pesar de que está un poco alto el mercado. Eso la decisión está en sus manos. Claudia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Cuéntanos. Algo que yo quería decir, Claudia, en este tema. Lo que pasó en el 2008 fue una crisis netamente económica. Ahora está sucediendo una cosa diversa, es oferta y demanda. La oferta está muy por debajo de la demanda que hay. Nosotros tenemos un inventario que cubre 2 meses, cuando el inventario es regular debemos tener 6 meses de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos triplicar la cifra que en este momento tenemos para más o menos nivelar esto, para que el inventario llegue a ser normal. Entonces, siempre las personas que están vendiendo en este momento dicen, bueno, pero hay muchas ventas, sí, pero es que esas personas también tienen que comprar. Entonces, es muy difícil llegar a esa cifra para que haya ese colapso inmobiliario. Correcto, es correcto. Excelente acotación. Gracias, Yorine, de verdad que sí. Y mire, yo siempre en las noticias aquí en Miami lo ponen mucho un asesor de bienes raíces y además asesor financiero muy reconocido, que él dijo en el momento cuando inició la pandemia, en los primeros días dijo, bueno, ahora sí es verdad que el mercado de bienes raíces va a colapsar en Miami, porque aquí quién va a estar comprando proyectos de lujo, quién va a estar comprando propiedad, esto se va a morir. Dijo, bueno, esto, quién sabe, o sea, los agentes de bienes raíces tienen que dedicarse a otra cosa. Bueno, y el 2020 fue el año, y todos mis compañeros lo pueden decir, que todos hemos trabajado más. No solamente con clientes locales, sino con clientes internacionales. Porque él mismo ahora lo entrevistan y él dice, yo no pude haber estado más equivocado, lo dice. Porque ¿quién se iba a imaginar que en plena pandemia la gente quería mudarse? Y sí, la gente quería mudarse porque estaban encerrados en pequeños apartamentos, vivían al norte de Estados Unidos. Florida fue un boom porque fue el estado que menos cerró todos los comercios, y además aquí tenemos playa, tenemos muchos parques y era todo más flexible. Entonces, en ese año, yo les digo que fue uno de los años que yo salí a trabajar con mis 3 máscaras, mi tapaboca, todo, pero todo el mundo queriendo mudarse, queriendo comprar, queriendo rentar. Es decir, que hay veces que uno piensa que unas variables van hacia un lado y resulta que van a un lado completamente diferente. Ahora nos pregunta Abel, buenas noches. ¿Qué opinión tenemos del proyecto Society y el que está enfrente de Waldorf Astoria?
Bueno, a mí me parecen espectaculares. Yo no sé si alguien, una de aquí, quiere tocar ese tema. A mí me encanta el Society en particular y Waldorf. Bueno, uno está al lado de otro, son del mismo desarrollador. Son espectaculares porque la ubicación es inmejorable. La ubicación está en todo el frente del puerto de Miami, que es el puerto más grande de turismo de Estados Unidos. Okay, está ubicado enfrente de la bahía de Biscayne. Tenemos unas vistas que no son obstruidas a la bahía. Tenemos una zona de ocupación. En esa zona, la ocupación en temporadas altas, estamos hablando del 95%. Y esto, por lo menos el Society, es un proyecto destinado que lo puedes utilizar para rentas cortas, rentas largas, para vivirlo si quieres, viene amoblado. Me gusta porque en épocas de, por ejemplo, en una época del Ultra, enfrente del Society está justo el parque donde se lleva a cabo el Ultra, está el FTX Arena donde se hace lo que era antes el American Airlines Arena donde se hacen todos los conciertos. Entonces aquí la ocupación es altísima y en épocas de ultra, de conciertos grandes, etcétera, una noche en esa zona, una noche hotelera, estamos hablando que puede llegar hasta 1.500 la noche. Entonces imagínese usted que compre una unidad ahí, de un estudio incluso, que son los más económicos, están empezando en 580, no 600. Imagínense la ocupación que va a tener ahí en épocas de turísticas altas. El Waldorf Astoria es un proyecto espectacular que se vende solo por el nombre, por la exclusividad de la marca. Este es un proyecto hotelero que, bueno, usted, el que conoce Waldorf Astoria en Nueva York, sabe que es uno de los hoteles más tradicionales y más lujosos de Nueva York, y ellos quieren traer todo ese lujo para acá. Ahora, el Waldorf Astoria tiene residencias, que esas sí no se van a poder alquilar Airbnb porque está destinada a que los dueños utilicen su unidad, son propiedades muy de lujo, y tiene una parte abajo de hoteles, que eso sí no la están vendiendo, que es para que lo lleguen huéspedes. Así que si a usted le interesa, definitivamente son targets distintos, pero son igual de buenos proyectos. Claudia, y bueno, una acotación. Cuéntanos. No, permiso. Una acotación en el Society, y es que es el único proyecto en la zona. O sea, existe otro edificio en la zona que permite Airbnb, pero la construcción es mucho más antigua, o sea, que ni comparado con la tecnología que tiene, que aporta Society ahora en el Downtown Miami, va a ser el único, y que frente a él no se puede construir absolutamente nada. O sea, que la vista va a ser, otros proyectos se construyen y después al poco tiempo, pues ya la vista se ve afectada por otro desarrollo. Sin embargo, esta vez no va a ocurrir, y que se entrega totalmente amueblado, o sea, concepto llave en mano en septiembre de este año tampoco existe en Downtown Miami. Exacto. Cuéntanos, Wendy, ¿qué nos ibas a contar aquí al respecto? Exactamente, que es una oportunidad, como dije anteriormente, la oportunidad es cuando usted lo decida, y esto es una oportunidad porque es uno de las pocas propiedades con este modelo de negocio que es renta de uso flexible, que se está entregando este año. Existe otra comunidad en Brickell que también se está entregando este año, y bueno, usted podría solicitar información y comparar ambas dos, pero está bien interesante esta inversión. Bueno, aquí nos pregunta Fabián Moreno, que Fabián ya es cliente y bueno, puede dar fe de nuestro profesionalismo. Fabián nos pregunta el tema de los impuestos, de las tasas de interés, disculpa, los tasas en la proyección de pago de propiedades de preconstrucción. Bueno, definitivamente cuando te entreguen tu proyecto, Fabián, si usted compra el día de hoy en preconstrucción y se lo entregan en 2 años, 3 años, definitivamente si hay un incremento de la tasa de interés para los préstamos, tu cuota hipotecaria se va a ver afectada porque el préstamo no se pide ahorita. El préstamo se pide cuando ya te van a entregar la unidad. Ahora, de aquí a 2, 3 años, no podemos saber cómo va a estar la tasa, porque fíjense, las tasas estaban antes de prepandemia en lo que están ahorita. O sea, las tasas no es que estaban bajas. Antes prepandemia estaban en los niveles de ahorita, ¿verdad, Wendy? En 8%, algo así. ¿Qué pasó? En la pandemia, la Reserva Federal las bajó para estimular el gasto, para que no se frenara la economía. Entonces, ahorita lo que están haciendo es volviendo a los niveles pre-pandemia, no es que están subiendo a lo loco las tasas, no, están volviendo a los niveles pre-pandemia. Entonces, estamos normalizando el mercado.
Estamos normalizando el mercado. Y el mercado, la Reserva Federal tiene muchos años haciendo lo que hace y lo sabe hacer. Y por eso Estados Unidos es una de las economías más sólidas del mundo. Entonces, hay que confiar también en eso. De aquí a 2, 3 años esperemos que ya esto esté normalizado y que tengamos unas tasas de las tasas promedios tradicionales que tenemos en el mercado americano. ¿Ok? Bueno, hay muchísimas preguntas y de verdad que ya creo que les hemos quitado más de 10 minutos. Preguntas súper interesantes, me encanta. Danilo nos pregunta qué es lo más rentable en estos momentos. Yasmín nos pregunta que el valor por metro de metro cuadrado dependerá del sector, definitivamente, si es turístico también. Pero les invito porque de verdad ya nos estamos pasando de la hora, que nos contacte. Yasmín y Danilo, aquí tienen nuestros email, tienen nuestros QR que los pasamos al principio, tómenle foto a las láminas y nos contactan y nuestra asesoría, como les dijimos, es absolutamente gratuita. Cada caso, cada inversionista es un mundo diferente porque cada uno tiene sus condiciones, tiene un presupuesto diferente y tiene una finalidad de su inversión diferente. Y por eso todo depende de su caso y por eso nos sentamos con cada uno de ustedes y vemos qué tiene usted y qué necesidad tiene y ajustamos y buscamos lo que está necesitando. Exacto. Danilo, a todos los participantes le vamos a mandar la grabación del webinar para que lo vean y me encantaría dejar un mensaje a la sala. Una persona bien informada toma buenas decisiones. Una persona bien informada de la mano de expertos toma la mejor decisión. ¡Wow! Me encantó. Repítemelo, por favor, repítemelo. Una persona bien informada toma buenas decisiones. Una persona bien informada de la mano de un experto toma la mejor decisión. Yo siempre digo, mi eslogan es la información es poder. Por eso es que el que va a hacer una inversión tiene que investigar y estar informado. Correcto, muchísimas gracias, excelente acotación. Y bueno, buenas noches, no les quitamos más tiempo, nos pasamos un poquito, pero es que estaba tan interesante y tan interactivo y gracias por acompañarnos hasta el final los que nos acompañaron y bueno, estamos a sus órdenes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches.